Listo, muchísimas gracias. Vamos a iniciar este espacio de mitos y verdades. El tema de hoy es transparencia y la idea es revisar un poco las vías por las cuales la universidad ofrece información acerca de su quehacer a la opinión pública, a los ciudadanos. Y para ello conversamos hoy con el vicerrector de Administración, don Carlos Araya Leandro. Muchísimas gracias, vicerrector. Gracias a usted, Gabriela, por la invitación y pues muy contento de estar acá nuevamente. Y don Marco Monge, quien es coordinador de gobierno, la Comisión de Gobierno Abierto de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a iniciar con algunos de los mitos que se cuestionan acerca de la información que la universidad genera. El primero de ellos es que las universidades estatales no rinden cuentas. Este argumento incluso se ha repetido en la comisión que estudia el FES. Vicerrector. Es un mito, definitivamente. La Universidad de Costa Rica inició con un proceso de un programa de transparencia y rendición de cuentas, así le llamábamos, en el año, por allá del año 2013 o 2014, en el cual, conscientes de la situación que vivía el país, pero creo que adelantándonos incluso a situaciones que se dieron posteriormente, y con el propósito justamente de mantener esa reputación que ha tenido la universidad a lo largo de los años. Para nadie es un secreto que la universidad es la institución mejor valorada, la Universidad de Costa Rica, mejor valorada por las y la ciudadanía costarricense a lo largo de muchos años, según estudios que ha realizado el CIEP. Bueno, la única forma de poder mantenernos en ese umbral es justamente brindando información del quehacer de la institución. Y en ese momento entonces iniciamos un proceso de transparencia y rendición de cuentas, así llamábamos una web de transparencia, que luego la transformamos en un programa de gobierno abierto, en la cual, pues entre otras cosas, conformamos una comisión de gobierno abierto y hemos iniciado un proceso de apertura de datos institucionales que hoy por hoy nos llevan a ser una de las instituciones más transparentes según el índice que genera la Defensoría de los Habitantes. De hecho, entre las instituciones clasificadas como autónomas, somos la institución que ocupa el primer lugar en el índice del año 2019. Y el cuarto, según el ranking. Y el cuarto a nivel general, pero ese cuarto a nivel general es importante también indicar cuál es la calificación general que tenemos. Vamos a ver, el marco regulador de la transparencia en el sector público, a partir de ese índice, pues si obtuvimos una calificación de 100 es porque estamos a la perfección. Tenemos una calificación superior al 96%. De manera que nos acercamos muchísimo, digamos, a ese umbral de perfección en materia de transparencia, según lo definido por la Defensoría de los Habitantes. Y la persona que ha estado a cargo de ese proceso es Marco Monge. Marco, desde el 2016, ¿y cuál ha sido la evolución que ha tenido durante estos años la Universidad de Costa Rica en el tema de transparencia? Sí, bueno, ya en los 5 índices de transparencia que se han venido desarrollando desde el 2015, que fue el primero, la Universidad de Costa Rica siempre ha tenido una de las mejores posiciones en el ranking global, pero más que eso hay que ver el aumento en la calificación neta, digamos, que es reflejo de los esfuerzos que se han venido dando. Te pongo un ejemplo, en el año 2015 la universidad fue la primera vez que se crea el índice de transparencia, obtuvo una calificación cercana a los 55 puntos y estábamos en tercer lugar. Para este 2019 nos mantenemos en el top 5, en el cuarto lugar, pero con una calificación de 96.81, bueno, o sea, se ha venido consecutivamente en todos estos años mejorando, digamos, en un esfuerzo conjunto, digamos, de la institución. Y quisiera agregar a lo que mencionaste de la rendición de cuentas, y es que en la universidad, en todos los niveles jerárquicos, se rinden cuentas, ya sea a través de informes o a través de presentaciones anuales e inclusive de periodos, y toda esa información se ha venido sistematizando de una forma muy enriquecedora en el sitio de transparencia. Esto no solo es un elemento de rendición de cuentas, sino que también es un elemento que permite dar una trazabilidad de las gestiones y digamos facilita la comparación realmente para que se visualice, digamos, todos los esfuerzos que ha venido realizando la institución. Aparte de estos esfuerzos de transparencia que coloca información dentro del sitio transparencia.ucr.ac.cr, ahí está toda la información que trabaja Marcos desde su coordinación. La universidad evidentemente genera una cantidad de informes, por ejemplo, para la Contraloría General de la República. ¿Cuántos informes se elaboran y a quién se le rinden cuentas a nivel nacional?
Bueno, en primer lugar, la Contraloría General de la República permanentemente nos está solicitando información, pero además de eso, los presupuestos de la Universidad de Costa Rica y las liquidaciones presupuestarias de la Universidad de Costa Rica son autorizados por la Contraloría General de la República o revisados por la Contraloría General de la República. Además de eso, según lo que establece el Estatuto Orgánico, el señor rector emite un informe un informe anual, de labores ante la comunidad universitaria. Y ahí hago un paréntesis, es muy curioso, porque normalmente, y bueno, y creo que es muy válido de parte de la ciudadanía y de parte de la comunidad universitaria demandar más información, pero muchas veces demandamos información sin darnos cuenta que la información existe. Una de las, ahora a propósito de las tomas de edificios, parte de los argumentos de las personas que participaron de esas tomas era que el señor rector no rinde cuentas. Y les decíamos, pero ustedes saben que el señor rector todos los años emite un informe de su gestión. Bueno, pero es que ese informe de gestión se hace cerrado en el aula magna. Bueno, pero cualquier persona que quiera venir al aula magna puede venir a presenciar. Es un espacio abierto. Es un espacio abierto, pero no solo es un espacio abierto, es un espacio que se transmite en vivo por el canal UCR, que se transmite por redes sociales, que se transmite por todos los canales posibles. Pero además, como bien señala Marco, ese informe, tanto escrito como la presentación, el video de la presentación, queda justamente en el sitio web de Transparencia. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que eso existe y demandamos mayor información o indicamos, y ahí se generan los mitos. Esos mitos que vienen muy asociados con lo que señala la prensa en algunos momentos y algunos sectores políticos que de igual forma argumentan que no se rinde cuentas sin darse cuenta que muchas veces la información a la que están haciendo referencia se encuentra dentro del portal, de transparencia de la universidad. Se rinden cuentas por lo menos 2 veces al año a la Contraloría General de la República. Correcto. El rector hace un informe anual todos los años abierto al público y está disponible, y además existe el sitio de transparencia de la universidad. ¿Qué contiene? Perdón, Gabriela, es que se me fue algo que también el vicerrector o la vicerrectora de administración tiene que emitir lo que llamamos un informe gerencial 2 veces al año al Consejo Universitario, que también son documentos de carácter público y que usted puede acceder a esa información desde el sitio web de transparencia. Claro que sí, y se emiten con cierre al 30 de junio de cada año y con cierre del 31 de diciembre de cada año. Exactamente. ¿Qué contiene, además de esta documentación, el sitio de transparencia de la Universidad de Costa Rica, Marco? En el sitio de transparencia, bueno, se puede encontrar información de carácter público, de carácter, por ejemplo, a nivel de reglamentos institucionales, a nivel de estados financieros, ejecuciones presupuestarias, planillas, viáticos al exterior, todo aquello específicamente que sean datos públicos y que la universidad, digamos, por el deber de rendir cuentas sobre ese dinero del erario público, tiene el deber, digamos, de promoverlo activamente en un sitio de transparencia. Y adicionalmente tenemos un formulario, y si hay alguna persona que no comprende alguno de los documentos o que está buscando una información que no encuentra en el sitio de transparencia, siempre tienen la posibilidad de hacer la consulta y nosotros atendemos esa consulta en un tiempo expedito para poder facilitarle la información, ya sea buscándola o generando la información si es del caso. ¿Cuáles son los retos que tiene la Universidad de Costa Rica y la coordinación que usted hace en temas de gobierno abierto para hacer esa información que ya está disponible más sistematizada, más comprensible para el usuario? Bueno, parte de los retos, primero es disponer de la información, que la información sea veraz y oportuna, pero además que esté actualizada constantemente en el sitio de transparencia. Y actualizada me refiero que una vez generada la información, mi criterio es que no debería pasar más de 15 días o un mes para que esa información esté disponible. ¿Por qué? Porque realmente es ahora donde a la gente le interesa, digamos, poder disponer de información reciente. Entonces esos retos se han venido trabajando desde la Comisión de Gobierno Abierto y se han venido articulando, digamos, una serie de sistematizaciones que nos indican qué tipo de documentación, qué tipo de datos, en qué formato, qué oficina la genera, en qué meses se genera, si es una información sistemática o es una información que se extrae de algún sistema, para que esa información o todo este contenido, digamos, de datos esté siempre disponible de la manera más rápida posible en el sitio de transparencia. Casi que actualizar documentación en tiempo real. Hoy se hace cada
Dependiendo del conjunto de información, pero por ejemplo las planillas son mensuales, entonces los primeros 3 o 4 días del mes ya está incluida la planilla del mes que acaba de O sea, de 3 cerrar. días después de que un funcionario en la Universidad de Costa Rica recibe su salario, ya eso está reflejado dentro del sitio de transparencia. Es correcto. Hoy la Universidad de Costa Rica pagó los salarios, porque estamos día 28, de manera que los primeros 3 días del mes de diciembre, en esos 3 días ya aparece la planilla del mes de noviembre. Vean que es esta información prácticamente en línea. Con la ejecución presupuestaria tenemos un sistema similar. Permanentemente estamos actualizando los estados de ejecución presupuestaria. Por ejemplo, el presupuesto del año 2020, que no ha sido aprobado aún por la Contraloría General de la República. Sin embargo, ya fue formulado por la Administración Universitaria y aprobado por el Consejo Universitario en el mes de septiembre. Bueno, en cuanto queda en firme la aprobación por parte del Consejo Universitario, se procede a subir el presupuesto del próximo año en el sitio web de transparencia. Otro mito, vicerrector, la UCR no quiere decir en qué gasta su dinero. ¿Cuál es la información del presupuesto que evidentemente está dentro del sitio de transparencia y además que presenta de diferentes formatos para la comprensión de ello? Sí, presenta formatos además y ahí hemos hecho esfuerzos importantes para que sean formatos abiertos. No es lo mismo que se presente la planilla institucional en un formato PDF, por ejemplo, que yo no puedo manipular, a que lo pueda presentar en datos abiertos de manera tal que desde cualquier hoja de cálculo pueda yo analizar efectivamente esa información. Y ahí hemos venido trabajando para cada vez, para que la información sea más accesible desde ese punto de vista. En ese sentido, y tomando en consideración, en ese sentido, tenemos esa información disponible en datos abiertos, que significa que yo los puedo bajar, los puedo analizar, los puedo graficar, puedo hacer mis propios cálculos, cosa que ya hacen los periodistas con esos datos que ofrece la Universidad de Costa Rica. En el conjunto, y sabiendo que la universidad está en el puesto 4 del ranking de transparencia pública, en ese conjunto de Estado costarricense, parece que la Universidad de Costa Rica se coloca bastante bien frente a un sector, el resto del sector público, pero también frente a datos muy, se puede decir, opacos del sector privado, en cuanto al tema de transparencia ciudadana. Efectivamente, así es, y es porque estamos conscientes que la legitimidad de la institución se gana a través de la confianza que tenga la ciudadanía en qué hacemos y cómo invertimos los recursos que la ciudadanía aporta para el financiamiento de la educación superior pública. Desde ese punto de vista, tenemos conciencia absoluta de la necesidad de abrir los datos, de abrir lo que hacemos con esos recursos, pero bueno, por aquí viene yo divido esto en dos aspectos. Por un lado, esa es la transparencia, decir qué estamos haciendo, pero también el rendir cuentas implica dar a conocer cuáles son los resultados que genera la universidad con los recursos que la ciudadanía invierte en nosotros. Y ahí todavía creo que nos tenemos, hace un rato usted preguntaba por retos, creo que parte de los retos en materia de transparencia es efectivamente esa rendición de cuentas de cuáles son los resultados que obtenemos, más allá de la formación de profesionales en diferentes áreas. Bueno, la universidad genera un valor agregado, genera un valor público muy relevante, y ese valor público tenemos poco a poco que irlo cuantificando de manera tal que la ciudadanía pueda tener claridad de qué es efectivamente lo que hace la universidad, que va mucho más allá de la simple, digamos, formación de profesionales. Marco, en relación con la pregunta anterior, significa que cualquiera puede tomar esos datos de la Universidad de Costa Rica, hacer una fiscalización de los mismos, mucho más de como lo podría hacer con cualquier otra institución que pudiera estar más abajo en el ranking o en cualquiera del sector público, y que además puede también encontrar las falencias que tiene la institución. Es correcto, digamos, el hecho que la información esté disponible, y como bien lo mencionaba don Carlos, que sea en un formato procesable por computadora, y además disponible en masa. Esto quiere decir que la información no solo se muestra a nivel macro, sino, por ejemplo, los presupuestos se muestran por programa, por escuela, por facultad, o sea, por cada uno de los detalles, desde lo más pequeño hasta lo más grande,
van a poder encontrar, digamos, inclusive toda la asignación presupuestaria en diferentes partidas, no solo a nivel macro, sino también a nivel específico. Y está el histórico también para atrás, donde si hay alguna necesidad, se puede comparar, digamos, ese presupuesto con años anteriores, inclusive en partidas específicas y demás. Entonces, el ciudadano dispone de información para poder hacer los análisis y los estudios que considere pertinentes. Don Carlos, otro mito. La Universidad de Costa Rica usa su autonomía universitaria para no dar cuentas. No, no es correcto, porque vamos a ver, el concepto de autonomía, de gobierno y de organización que establece la Constitución Política de la República es así. Pero, por ejemplo, la Ley de Administración Financiera de la República, que es el marco regulador en materia de administración financiera, señala que las universidades públicas no están en la obligación de cumplir al pie de la letra con lo que señala la Ley de Administración Financiera de la República, con excepción de efectivamente rendir cuentas y brindar la información correspondiente. De manera que bajo ninguna circunstancia pensaríamos en que eso sea así. Y vuelvo a decir, es un mito también. Es un mito porque nuestros presupuestos, al igual que cualquier presupuesto de cualquier institución pública, tiene necesariamente que ser aprobado por la Contraloría General de la República, pero incluso también tiene que ser aprobado a lo interno por el Consejo Universitario. De manera que no ejecutamos un solo 5 en la Universidad de Costa Rica, un solo céntimo, si no ha sido aprobado el presupuesto por el órgano fiscalizador, además que es la Contraloría General de la República. Entonces, ¿hay garantía? Se puede dar garantía desde este espacio, obviamente desde su vicerrectoría y desde la Universidad de Costa Rica, de que la autonomía universitaria evidentemente no corresponde a un ocultamiento de información y menos presupuestaria. No podemos ocultar información porque además somos funcionarias y funcionarios públicos y nos debemos a lo que establece la legislación correspondiente. Y los datos están ahí. Y además los datos están ahí a diferencia de cualquier otra institución. ¿Sabes? Si vamos a realizar una investigación, por ejemplo, sobre temas de administración financiera de las municipalidades, por poner un ejemplo, pues me encontraré con una serie de trabas porque la información que se pone a disposición es generalmente muy poca. En el caso de la Universidad de Costa Rica, yo puedo dar fe de que la cantidad de información que se indica ahí es verdaderamente amplia y creemos que debería de satisfacer las necesidades de una buena parte de los usuarios de esa información. Pero volvemos al tema de los mitos. Es común, por ejemplo, que de la prensa nos pidan, mire, es que necesitamos los estados financieros de la Universidad de Costa Rica o los estados de ejecución presupuestaria de los últimos 5 años. Con mucho gusto se los brindamos, pero esa información está ahí disponible. Cualquier persona puede obtenerla y está al alcance de un clic, como dicen los informáticos, efectivamente. De solicitarla. Exactamente. Parte de lo que se ha venido trabajando es sistematizar la cantidad de consultas o de requerimientos de acceso a la información pública, y si la información no estaba disponible, ya se ha hecho disponible. Entonces, todos los semestres se hace una evaluación de qué tipo de información nos solicitan, amparados en el derecho constitucional de acceso a la información. Si ya la información está disponible, cómo se han contestado esas solicitudes, y si no ha estado disponible, hacerla disponible también en el sitio de transparencia. Ya una vez que se realizan los esfuerzos para generar o detallar la información requerida, que esa información también, esa es parte del trabajo que yo he venido realizando, que se encuentre disponible en el sitio. Marco, ¿cuáles son las consultas que más se están realizando actualmente? Generalmente consulta mucho a nivel de reglamentos, a nivel de planillas, viáticos al exterior, por ejemplo. Esos son como los puntos donde más ha habido consultas, y sin dejar de lado, por ejemplo, los temas de estados financieros y ejecuciones presupuestarias, que de forma constante, inclusive otras entidades de gobierno, comúnmente solicitan, incluidas por ejemplo la Asamblea Legislativa y demás, y esa información ya se ha empezado a contestar, digamos, todas esas solicitudes con los enlaces propios del sitio de transparencia, digamos, para que sean más accesibles y más rápidos. Y son consultas que tienden a fiscalizar, porque son consultas que lo que buscan es fiscalizar a la institución. Sí, en principio la institución atiende la consulta, digamos, y el ciudadano o la persona que hace la consulta determinará qué crea con esa información que recibe, ¿verdad? Pero en principio, digamos,
esa es una de las opciones que puede dar cuando hay solicitudes de acceso a la información pública. ¿Por dónde? Si a la persona que está tratando de encontrar información de la universidad no encuentra lo que está buscando dentro del sitio de transparencia, ¿qué hace para consultar? El sitio ofrece dos opciones. Una es un correo electrónico que es transparencia@ucr.ac.cr y la otra es un formulario que tiene el mismo sitio que pueden llenar en línea y hacen su consulta. Esa consulta cae a un buzón, se le asigna un número de seguimiento y se atiende en un tiempo razonable. Yo quisiera hacer referencia a ese buzón que señala Marco, ese buzón que le llamamos buzón UCR, es una especie de buzón de quejas, es una especie de quéjese aquí. Es una auditoría de servicios, pero lo que pretendemos es una auditoría de servicios virtual, y en eso hemos venido trabajando, de manera tal que usted no tenga que presentarse a una oficina, a un escritorio a dejar su queja, como sucede en otras instituciones, sino que más bien a través de un correo electrónico usted establece su queja. Bueno, eso llega a la Vicerrectoría de Administración, en la Vicerrectoría de Administración se distribuye a la unidad correspondiente y esa unidad tiene un plazo determinado para poder responder, pero además le damos trazabilidad al proceso. ¿Qué significa darle trazabilidad al proceso? Que la persona que puso la queja puede monitorear cuál es el estado en que se encuentra, el estado de atención de su queja. Todavía aquí nos falta sobre todo masificar esta opción, y hemos venido pues en los últimos años o en los últimos meses más bien mejorando este sistema, pero creemos que forma parte también importante de esa política de rendición de cuentas de la institución, porque facilitamos efectivamente que la ciudadanía pueda establecer cualquier queja, no solo porque tiene dudas sobre la información que se presenta en el sitio web de transparencia, sino sobre los servicios, o sobre, vamos a ver, muy común, un vehículo de la institución mal estacionado o estacionado a altas horas de la noche en algún lugar. O alguien que recibió un maltrato en una ventanilla. O alguien que recibió un maltrato en una ventanilla, o un vehículo que va a alta velocidad. Bueno, todos esos elementos, reitero, no es por una llamada telefónica ni es yendo a la ventanilla, sino más bien a través de un portal web que permite sobre todo, y creo que ese es el valor agregado, es la trazabilidad para la persona que establece su queja. Solo agregar que este tipo de buzón se encuentra generalmente en los pies de página de los sitios de la Universidad de Costa Rica. Marco, ¿experiencia con el buzón UCR? Bueno, tenemos 3 años ya de estar trabajando con el buzón UCR, las consultas han venido creciendo. Recientemente hemos estado realizando unas mejoras en el sistema también para poder sistematizar esas consultas y garantizar la correcta atención de las consultas y también disponer de información para la toma de decisiones. En el caso, por ejemplo, de consultas, de problemas o de quejas reincidentes, que las autoridades o los directores de oficina puedan tomar las medidas necesarias, digamos, para poder solventar estas situaciones y no solo corregirla en lo particular, sino en lo general. O sea, que no vuelvan a darse ese tipo de situaciones en la medida de lo posible. ¿Hay casos ya de un cambio concreto que se haya generado a partir de una consulta de buzón UCR? Sí, digamos, en este caso, por ejemplo, las oficinas, qué sé yo, en servicios generales, por ejemplo, cuando ha existido quejas sobre algún funcionario, sobre algún tema, ya se han dado, digamos, acciones particulares, digamos, para poder atender eso y solucionarlo de forma permanente. Al igual, por ejemplo, que a veces hay solicitudes sobre construcción de aceras o reparaciones de luminaria o cosas por el estilo, entonces la oficina ha tomado las medidas correspondientes. Entonces agregamos buzón UCR a páginas abiertas para consultas de datos de la Universidad de Costa Rica en la web. Además del sitio de transparencia tenemos el buzón y los informes que ya hablábamos con anterioridad. Pero además la universidad tiene, como usted señalaba, vicerrector, su propio proceso de control y fiscalización interno. Existe también la Contraloría Universitaria, los diferentes comités que trabajan en temas de procesos, la Junta de Relaciones Laborales, por ejemplo, también, y en ese sentido me gustaría también un recuento, digamos, como dentro de la propia institución los funcionarios también cuentan con instrumental para poder usar y poner sus quejas en la universidad. Bueno, tenemos una Contraloría Universitaria, que es una Contraloría a la cual se le han brindado todas las facilidades para que pueda efectivamente ejercer una fiscalización de primer piso, por decirlo así. Cualquier situación que cualquier persona considere
anormal dentro de la gestión institucional, pues la Contraloría Universitaria recibe igualmente las denuncias, y una vez que la denuncia llegó, pues la Contraloría Universitaria realiza un proceso de fiscalización. Recordemos que la Contraloría Universitaria es un órgano auxiliar del Consejo Universitario. Es decir, la Contraloría Universitaria no tiene ninguna vinculación con la administración directamente. La Contraloría juega un papel muy relevante, pero además de eso, incluso hemos venido estableciendo en las oficinas administrativas secciones de control, ¿okay? De control interno de la oficina. Entonces, por ejemplo, en recursos humanos, tenemos una sección de control que se encarga de, todavía y en un plano más próximo, de verificar que todo el tema de liquidaciones de cesantía o derechos laborales o pago de salarios, que todo efectivamente responda a la normativa. De la misma forma, en la Oficina de Administración Financiera tenemos un área de control interno que responde justamente a labores de fiscalización y que son finalmente apoyos auxiliares para la Oficina de Contraloría Universitaria. Y además volvemos al tema de la Contraloría General de la República, pero vea que un presupuesto extraordinario, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, la administración lo envía al Consejo Universitario, el Consejo Universitario lo remite a la Contraloría Universitaria, la Contraloría Universitaria emite criterio a partir del cual el Consejo Universitario define si se aprueba o no, y aún así va a la revisión de la Contraloría General de la República, de manera que los mecanismos de control son verdaderamente amplios. ¿Se podría asegurar que a nivel interno un funcionario tiene todas las vías como para poder denunciar hechos que considera que son denunciables? Por supuesto que sí, todos, absolutamente todos. Por último, nada más, entonces, los retos que quedan en el tema, ya nos mencionabas un poco el tema del tiempo, de la actualización de esos datos, pero también para responderse acerca del mito de que este tipo de información y de acceso pueda ser consultado por cualquier persona. Hay un tema también, tal vez Marco, en el tema de visualización de datos, de procesar datos, de contar historias con esos datos para que puedan ser mucho más accesibles. Sí, ahí, digamos, se ha venido haciendo un esfuerzo junto con la Oficina de Divulgación, digamos, entre la Vicerrectoría de Administración y la Oficina de Divulgación, para los diferentes públicos que accesan dichos datos. Entonces, tenemos públicos que les interesan los datos crudos, eso se refiere a los datos disponibles en masa o los famosos datos abiertos que conversabas hace un rato. Hay otro público que le interesa más el área de visualizaciones, entonces ya tenemos funcionarios universitarios que están empezando a capacitarse y también a empezar a desarrollar en los sitios web visualizaciones de datos a nivel de gráficos que sean dinámicos, que sean accesibles, que cuenten la información, como decías, que cuenten las historias. Y también, por el otro lado, tenemos la parte de la información a través de notas de prensa o notas periodísticas que va enfocada también a otro público. Entonces, la universidad trata de comunicar dicha información en todos sus canales. Siempre la comunicación es un reto, ¿verdad? Y con eso, pues, la institución se ha venido acompañando de la Oficina de Divulgación para que esta información que está en el sitio de transparencia realmente llegue a todas aquellas personas que la están buscando. Y perdón, para agregar a lo que señala Marco, otro elemento sobre el cual estamos trabajando y pronto lo pondremos a disposición, es la posibilidad de yo suscribirme a información. Yo interesado, por ejemplo, de la información que se emite en los estados financieros, me suscribo e inmediatamente que la información se genera, le llega a su correo electrónico. A mí me interesa conocer las planillas de la universidad y darle seguimiento. Entonces me suscribo y a partir de ahí todos los meses me va a llegar la planilla que aparece en el sitio web de transparencia. Bueno, con eso lo que tratamos es efectivamente de acercarnos a la ciudadanía y generar ese diálogo que es necesario justamente para garantizar la legitimidad de la institución. Muchísimas gracias, vicerrector don Carlos Araya Leandro. Muchísimas gracias, don Marco Monge, por acompañarnos en este espacio y quedamos con la certeza de que no hay información oculta dentro de la universidad. Muchísimas gracias. Gracias.